hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Es un placer nuevamente poder compartir juntos la palabra del Señor. Me da mucho gusto poder nuevamente estar aquí en compañía de ustedes. El salmista David decía en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que en esta hora nosotros nos hemos dado cita para compartir juntos, para habitar juntos la palabra de Dios o escuchar juntos la palabra del Señor. Cuando yo veo estas reuniones así, mis queridos hermanos, yo me gozo porque nosotros aquí en este país de Norteamérica todavía disfrutamos de la libertad de culto. Todavía podemos venir y congregarnos libremente, sin ningún problema. Cuando yo oigo al hermano Rodi, por ejemplo, hablar de cómo él pasaba tantas pruebas, tantas vicisitudes en Cuba, donde allí pues la libertad de culto no existe prácticamente. Y nosotros a veces subestimamos estas oportunidades que Dios nos da de congregarnos y de estar juntos y de compartir la palabra del Señor. Por eso nosotros, mis queridos hermanos, deberíamos de hacer estas reuniones algo muy especial para nosotros, algo muy maravilloso para nuestras vidas, porque muy pronto, oigan bien, muy pronto, nadie sabe cuándo, pero más pronto de lo que nosotros pensamos, tal vez ya no nos vamos a poder congregar en un lugar así. Inclusive muchos de nosotros tal vez ya no nos vamos a volver a ver, por todo lo que ha de venir contra el remanente del pueblo de Dios en un futuro cercano. Tal vez nosotros vamos a ser dispersados, mis hermanos. Unos van a ir a un país, otros van a ir a otro país, otros se van a quedar aquí en Estados Unidos, tal vez se van a tener que mudar a otro estado, no sé. Solo el Señor lo sabe, pero cuando ese día llegue, hermanos, por la gracia de Dios, si todavía estamos vivos, vamos a anhelar estas reuniones. Porque vamos a estar como, hermanos, solos, mis hermanos, solos. Por eso yo les pido una cosa, hermanos. Si todas estas cosas se nos olvidaron durante la semana, porque a veces tiende a suceder cuando nosotros escuchamos grandes mensajes, hermosos mensajes de diferentes ministros o predicadores, una semana, 2 semanas después, un mes después, pues los olvidamos. Pero si hay algo que no debemos olvidar nunca es, hermanos, cuando entremos siempre por las puertas de este lugar, vengamos siempre con un espíritu de regocijo. Amén. Vengamos siempre con un espíritu de alegría y de felicidad. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque muy pronto no vamos a poder tener ese bendito privilegio. Así que, hermanos, en esta hora nosotros deberíamos de haber sacado una lección muy importante de todos estos estudios que hemos tenido durante toda esta semana. ¿Y cuál es esa lección, hermanos? Es aprender y a conocer a Cristo Jesús. Amén. Reflejar su carácter, porque eso es prácticamente lo más importante en nuestras vidas. Cuando Cristo Jesús comenzó su ministerio en esta tierra, ustedes recordarán, lo hemos leído muchas veces, cuando Él salió del desierto de la tentación, llegó allí a Galilea y dijo unas palabras muy importantes. Arrepentíos, dijo Jesús. Estas fueron prácticamente las palabras, las primeras palabras que Él pronunció cuando comenzó o dio inicio a su ministerio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, mis hermanos. ¿Cuál reino de los cielos se estaba refiriendo Cristo? ¿A qué reino de los cielos se refería Él? A ese reino que involucraba ¿qué cosa? El evangelio, ¿verdad? Que Él había venido a traer. Obviamente los judíos en ese entonces anhelaban otro reino. Anhelaban el reino que era la liberación del yugo romano, porque ellos estaban subyugados por Roma en ese entonces. Pero Cristo les dijo, ese no es el reino que yo vengo a traer. El reino que yo vengo a traer es un reino diferente. Es el reino que tal vez ustedes no anhelan. Es el reino de los cielos, el evangelio. El evangelio que puede cambiar tu vida, que puede cambiar mi vida.
En cierta ocasión, los discípulos de Cristo, como no entendían el Evangelio, se molestaban hasta con los niños. Hay personas que no les gustan los niños, aún en la iglesia, le molestan los niños. ¿Sí o no? Los discípulos eran uno de ellos. Cuando en cierta ocasión, mis queridos hermanos, se le acercaron varias madres a Jesús allí en Mateo capítulo 19 y les trajeron sus niños, sus hijitos, para que los bendijese. Los discípulos empezaron a apartarlos. Llévenselos, no molesten al maestro, llévense a esos mocosos. Y Jesús le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es que el reino de los cielos. Ahí está la misma palabra de Mateo capítulo 4 que acabamos de leer, versículo 17. Mis queridos hermanos, con estas palabras Cristo quiso dar a entender también que hasta los niños pueden entender la belleza del Evangelio. El Evangelio no es algo muy difícil, hermanos. Se lo he venido diciendo durante todas estas noches y todas estas reuniones. El Evangelio no es difícil de entender. Lo que sucede es que los hombres han hecho del Evangelio algo difícil. Han hecho del Evangelio algo difícil de comprender. La vida eterna, mis hermanos, es un don que Dios nos dio. Y hoy, pues, hemos llegado a la conclusión de esta semana. A mí me da mucha tristeza, mis queridos hermanos, llegar a este día. ¿Por qué? Porque tal vez nos vamos a separar por un periodo de tiempo, no sé, una semana, 2, 3 semanas, un mes. No nos vamos a volver a ver. Pero la esperanza que debe siempre latir en nuestros corazones es la vida eterna, hermanos. Porque la vida eterna, cuando nosotros estemos allí, en esa tierra nueva, ¿se imaginan ustedes? Piensen por un momento, mis queridos hermanos. No nos vamos a volver a despedir por el resto de la eternidad. Eso va a ser maravilloso, mis queridos hermanos. Y es por eso que necesitamos nosotros como hermanos en Cristo, necesitamos amarnos, respetarnos, sobrellevar las cargas los unos a los otros, para que así, en el reino de los cielos, podamos gozar de esa tierra nueva. Ustedes pudieron darse cuenta a través de estos temas que hemos desarrollado, que titulamos la serie, ¿cómo fue el título que le dimos a esta serie? Las 7 llaves ¿de qué? De la salvación. Ya anoche estudiamos la llave número 6 y hoy vamos a entrar entonces a hablar de la 7ª llave. Recuerden lo que les dije anoche, no vamos a entrar en detalles en todo lo que se hacía en el lugar santísimo. Ahí podemos estar una semana más también hablando solamente de la obra que se hacía en el lugar santísimo del santuario. No vamos a hablar de eso, no vamos a entrar en los detalles de lo que significaba el arca, por qué habían ángeles o querubines encima de la tapa del arca, no. Hoy solamente nos vamos a limitar a hablar de que en el arca, en medio de los 2 querubines, en la tapa del propiciatorio, como se le conocía, en español se le dice tapa de propiciatorio, pero en inglés, en la versión en inglés, me gusta más la versión en inglés, porque dice la silla de la misericordia. Y fíjense, mis queridos hermanos, esa tapa del propiciatorio o esa silla de la misericordia simbolizaba el trono de Dios. Todos los redimidos, mis queridos hermanos, estarán delante del trono de Dios en aquel día maravilloso. Eso va a ser glorioso y ese debe ser nuestro anhelo, ese debe ser nuestro objetivo. Algún día poder ser ciudadanos de la nueva Jerusalén. Muchas personas hoy se sienten orgullosos porque son ciudadanos norteamericanos, ¿sí o no? Dicen, yo soy ciudadano americano. Pero nosotros debemos de ser ciudadanos de la nueva Jerusalén. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta hora. Vamos al libro de Hebreos, acompáñenme por favor, vamos a abrir la palabra del Señor. Como siempre, aquellos que están tomando nota, siéntense libres de anotar estos textos bíblicos para que así, en la comodidad de sus hogares, con su familia, puedan leer cada uno de esos textos maravillosos de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, aquí está hablando del Salón de la Fama. Hay un Salón de la Fama por ahí, ¿verdad? En Cooperstown, en el estado de Nueva York. Pero ese no es el Salón de la Fama que habla la Biblia.
Este es el salón de la fama, Hebreos capítulo 11, hermanos. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 9, por la fe. Vamos a leer el 8 para tener un contexto mejor. Dice el versículo 8 de Hebreos 11, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto es fe, mis hermanos. Este hombre obedeció en el acto. O sea, Dios lo llamó, le dijo, Abraham, sal de tu tierra, deja tu familia, tú estás muy cómodo ahí, tú tienes una buena casa, tienes mucho dinero en el banco, etcétera. Deja todo eso y ven al lugar que yo te voy a mostrar. Sí, Señor, aquí estoy, voy. Dice el versículo 9, noten cómo dice Hebreos 11, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob y coherederos de la misma promesa. Yo he escuchado a muchos hermanos que se han ido al campo y me han dicho a mí, no, yo me compré una tierrita en el campo, pero yo quiero hacerme una casa de 2 pisos. Quiero hacerme esa casa con 2 o 3 garajes. O sea, hermano, yo no sé qué pensamiento tenemos nosotros, porque Abraham no iba con esos pensamientos. Dice que moraba en tiendas de campaña con Isaac, con Jacob, y todos eran coherederos ¿de qué? De la misma promesa. Estamos muy acomodados a las cosas de este mundo, mis queridos hermanos. Y es por eso que se nos va a hacer difícil nosotros acostumbrarnos a vivir ese tipo de vida. Versículo 10, noten cómo dice el versículo 10, hablando de Abraham. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿qué? Dios. Ese era el objetivo de Abraham, hermano. Mírese que estamos hablando de un patriarca que vivió hace más de 4,000 años atrás. Pero ese hombre desde ese entonces acariciaba, anhelaba esa bendita esperanza. Desde lejos, hermano, por la fe, él veía esa santa ciudad de Jerusalén y decía, cuánto yo anhelo llegar a esa ciudad. Yo tengo muchas riquezas, tengo siervos, tengo siervas, tengo ganado, tengo dinero, pero a mí nada de eso me interesa. Yo anhelo esa ciudad, yo anhelo esa santa ciudad de Jerusalén. ¿Se imaginan si Abraham estuviese viviendo en esta época, hermanos? ¿Cuán cerca nosotros ya estamos de esa ciudad celestial? Isaías capítulo 65 y el versículo 17 nos dice, porque he aquí que yo crearé, tiempo futuro, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, gloria al Señor. Oh, mis queridos hermanos, ya no nos vamos a volver a acordar de las miserias de este mundo, de la basura de este mundo, del pecado de este mundo. Hemos sido conmovidos en los últimos días por esos ataques de Estados Unidos contra Siria, mis hermanos. El mundo está convulsionado, está conmovido. Estamos siempre pendientes de las noticias, pendientes de los eventos que ocurren en nuestros países de origen o en otros países del mundo. Nada de eso vendrá ya más a la memoria cuando el Señor crea esos cielos nuevos y esa tierra nueva, porque Él dice, de lo primero no habrá memoria. Qué maravilloso es, hermanos, ser nosotros ciudadanos de esa nueva tierra. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. El Señor por eso mandó a su Hijo unigénito a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Todo eso, mis hermanos, era lo que tenían nuestros primeros padres en el principio. Ellos eran los dueños y señores de este planeta Tierra. ¿Se imaginan ustedes eso? El Señor los coloca allí en el Edén y les dice, la tierra es de ustedes. Todo este planeta que yo he creado es de ustedes. Ustedes son los dueños y señores de este planeta Tierra. Sojuzgadla. Henchid la tierra. Tengan dominio sobre ella. Pero tristemente, mis hermanos, cuando entró el pecado en esta tierra, nuestros primeros padres perdieron ese dominio. Fueron expulsados del Edén.
Pero Cristo Jesús, alabado sea su nombre, cuando muere en la cruz del Calvario, le quitó ese dominio a Satanás, hermanos, que lo había tenido por 4,000 años. Después de los 4,000 años de pecado en esta tierra, el Hijo de Dios vino a esta tierra, nació de una mujer conforme a la ley y nacido de mujer, Cristo Jesús le devuelve nuevamente el dominio, mis queridos hermanos, al hombre cuando Él muere en la cruz del Calvario. O sea que cada uno de nosotros, gracias a la muerte de Cristo Jesús, gracias a su resurrección, nosotros tendremos nuevamente el privilegio de vivir en esa nueva tierra. Alabado sea el Señor. El plan de Dios, hermanos, en el principio, ¿cuál fue? Vamos al libro de Génesis. Acompáñenme, por favor, Génesis, el capítulo 1, para que ustedes se den cuenta que Dios tenía un plan en el principio. Génesis, capítulo 1. Y el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y ¿qué más? Y la tierra. Versículo 26 del libro de Génesis. Génesis 1:26, ¿qué más nos dice? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, o sea, tenga dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese fue el plan original de Dios. Voy a leer una primera declaración. Muchos de ustedes tienen la Biblia de estudios. ¿Cuántos tienen la Biblia de estudios hoy con ustedes? Busquen esta declaración que les voy a dar para que ustedes me sigan, si son tan amables. Está en el comentario de la Biblia de estudios, en el comentario de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. En mi Biblia de estudio es la página 15. No sé en la de ustedes cuál será, pero en la que yo tengo en casa es la página 15. Pero también se encuentra en el comentario bíblico adventista, el tomo 1 y la página 1096. Para aquellos que tienen el comentario 7A. Dice así este hermoso comentario, dice, Dios creó al hombre para su propia gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era ¿cuál, hermanos? ¿Cuál era? Dice ahí en sus Biblias. ¿Cuál era el propósito? Repoblar el cielo con la familia humana. Si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina. El cielo, hermanos, fue prácticamente vaciado cuando Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios. La tercera parte de los ángeles del cielo fueron arrojados del cielo. Y el propósito divino, hermanos, en el principio, cuando creó al hombre, era repoblar nuevamente el cielo, pero con la familia humana. Oh, mis hermanos, esto es glorioso. Cuando yo pienso en estas palabras, digo, Señor, el pecado ha traído la miseria a este mundo, hermanos. El pecado ha traído desolación, muerte, tristeza, llanto, sangre. Y es por eso que nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a odiar el pecado, hermanos, en nuestras vidas. Porque el pecado nos ha incapacitado, hermanos, para nosotros algún día ser ciudadanos de esa tierra nueva. Nos ha quitado, nos ha cerrado las puertas, mis hermanos, de la Canaán celestial. Pero hoy, si tú o yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, si tú o yo entregamos nuestras vidas a Jesús, tú puedes también ser un ciudadano de esa patria celestial. Dios va a cumplir su propósito, ¿sí o no? Amén. Porque Dios tuvo un plan en el principio, hermanos. Lamentablemente el pecado tronchó, obstaculizó ese plan divino. Pero Dios no cambia. Dios siempre ha tenido un plan y lo va a cumplir. Vayamos a Isaías capítulo 45 y leamos el versículo 18. Isaías 45. Versículo 18. Noten lo que dice el Señor. Estas son palabras hermosas, maravillosas, que deberían
alentarnos cuando nosotros la leamos. Isaías 45, versículo 18, nos dicen, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Gloria al Señor. Dios creó esta tierra ¿con qué propósito, hermanos? Para que fuese la morada de santos felices, de seres santos y felices. El Señor que formó la tierra, como leímos en Isaías 45, 18, no la creó en vano, mis queridos hermanos, sino para que fuese habitada la creó. Ese propósito será cumplido cuando sea renovada mediante el poder de Dios y libertada del pecado y del dolor. Entonces se convertirá en la morada eterna de todos los redimidos. El libro de los Salmos, Salmo 37, 29 nos dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Apocalipsis 22, 3 nos dice, y no habrá más maldición en esa tierra nueva, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Gloria al Señor. El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado, mis queridos hermanos. No solo el hombre, sino también, ¿qué cosa? La tierra será redimida para que sea la morada eterna de sus hijos fieles. Como dice Daniel capítulo 7 y el versículo 18, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Hermanos, cuando yo leo estas promesas, esto me ayuda a mí a seguir hacia adelante. Me ayuda, me fortalece, me nutre los huesos para yo seguir hacia adelante. Por eso yo les digo, vale la pena servir a Jesús. Vale la pena entregar nuestras vidas a Cristo, porque lo que este mundo ofrece es miseria, es dolor, es muerte. Pero lo que el Señor nos ofrece es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué escogerás tú en esta mañana? ¿Qué ha prometido Dios a aquellos que le aman? Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Acompáñenme, por favor, si son tan amables. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Todos estos hombres, mis hermanos, tanto los patriarcas del Antiguo Testamento como los discípulos de Cristo, anhelaban esa tierra nueva. Primera de Corintios, el capítulo 2, versículo 9 nos dice el apóstol Pablo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio. ¿Qué está viendo el mundo hoy, mis hermanos? El mundo siempre está viendo lo último en tecnología. Las personas quieren tener el último teléfono de Apple, la última computadora que ha salido, el televisor de pantalla curva que ha salido con alta definición. Eso es lo que el mundo ve, el auto de último modelo. Pero hermanos, nosotros tenemos que tener nuestra vista en lo espiritual. Cosas que ojo no ha visto, hermanos. Nosotros no hemos visto nada en esta tierra de lo que Dios tiene preparado para sus hijos fieles. Hermanos, yo me imagino que cuando los redimidos entren por esas puertas de la santa ciudad de Jerusalén, cuando vean esas cosas que Dios ha estado preparando, que no han subido ni siquiera al pensamiento del ser humano, los redimidos se van a quedar asombrados. ¡Oh, Señor, qué es esto! ¡Gloria al Señor! Ahí es donde vamos a decir, valió la pena yo ser fiel a Jesús. Valió la pena yo haber sufrido oprobios por su nombre. Esto no se compara con lo que el Señor
Ha venido a preparar. No se comparaba a lo que yo sufrí en la tierra por lo que el Señor ha preparado para mí. Amén. Segunda de Pedro, vayamos a Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 13. Noten cómo dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3, 13 y 14. Nos dice el Señor: pero nosotros, dice el apóstol Pedro, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora, ¿qué? La justicia. Esto era el anhelo, hermanos, de todos esos hombres, esos patriarcas del Antiguo Testamento, esos hombres que siguieron a Jesús. ¿Cuán a menudo nosotros hablamos de estas cosas? Versículo 14, por lo cual, oh amados, dice Pedro, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, ¿cómo? Sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Gloria al Señor. Empecemos por una pregunta muy importante. ¿Qué no habrá en esa nueva Jerusalén? ¿Qué no habrá en esa nueva Jerusalén? ¿Qué ustedes creen que no va a haber allí? Vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías. Acompáñenme por favor, Isaías 33, versículo 20. Dejen que la palabra de Dios nos hable en esta mañana, hermanos. Movamos nuestros deditos y abramos esas páginas maravillosas de su palabra, para que sea el Señor quien nos hable, no este servidor quien les habla. Isaías 33, versículo 20 primeramente. Isaías 33, 20. Nos dice el Señor. Voy a esperar unos segundos que todo lo encontremos. Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, después de Proverbios, después de Eclesiastés, después, hermano César, por ahí, despuésito de los Salmos, un poquito más adelantito, está el profeta Isaías. Ayúdele ahí, hermano Rodi, por favor, si es tan amable. Isaías, porque quiero que el hermano César también pueda leer estos textos. Isaías 33, el profeta Isaías, el capítulo 33. Y vamos a leer primeramente el versículo 20. Dice así el Señor: mira, Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Ya no habrá más cambios, mis hermanos. Ya no vamos a necesitar desarmar, armar y desarmar. Versículo 24 de Isaías 30, noten cómo dice: no dirá el morador, ese morador de esa Sión celestial no dirá, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada, ¿qué cosa? La iniquidad. O sea que allí no va a haber cosa, más enfermedad. No vamos a sufrir más de achaques, de dolores, de enfermedades, de temores por miedo de que estamos contrayendo alguna enfermedad mortal. Yo pasé por esos temores, hermanos. Yo pasé por mucho miedo. Pensaba que iba a morir, pero el Señor tuvo misericordia de mí. Y es por eso, hermanos, que yo anhelo esa tierra nueva. Porque en esa tierra nueva ya no nos vamos a preocupar más por tener un seguro médico, ni el Obamacare, ni el Trumpcare, ni nada de esos cares. No vamos a necesitar nada de eso, hermanos, porque allí no habrá enfermo. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Noten lo que dice la sierva del Señor. Discurso Maestro de Jesucristo, página 20. Un hermoso libro. Si usted no lo obtienen, traten de obtener este maravilloso libro. El Discurso Maestro de Jesucristo, la página 20, nos dice: la tierra prometida a los mansos no será igual a esta. Oigan bien, que está bajo la sombra de la muerte y de la maldición. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, como leímos en 2 de Pedro 3:13. Y no habrá allí más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22:3. No habrá contratiempo, dice ella, ni dolor, ni pecado. No habrá quien diga, estoy enfermo.
No habrá entierros, ni luto, ni muerte, ni despedidas, ni corazones quebrantados. Mas Jesús estará allá y habrá ¿qué? Paz. No tendrán hambre, ni sed, ni calor, ni del sol que los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas, de acuerdo a Isaías 49:10. Qué maravilloso va a ser esa tierra. Yo anhelo estar allí. ¿Anhelas tú estar allí? Dice que no habrá más entierros, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes hemos perdido algún ser querido? Yo he perdido a mis padres. Perdí a un hermano no hace mucho también. Estuve en el entierro de él en Puerto Rico. Es terrible, es triste cuando llevábamos el féretro de mi hermano rumbo al cementerio, mis queridos hermanos. Es un dolor que nosotros no lo podemos describir con palabras. Pero allí en esa tierra nueva ya no habrá más entierros, ni lutos, ni muerte, ni despedidas, hermanos. Vamos a estar allí, alabado sea el Señor. Es que la mente, hermanos, por eso Pablo dijo, esas cosas no pueden llegar a la mente, no podemos comprenderlas. Estamos contestando la pregunta, ¿qué no habrá en esa nueva Jerusalén? Vamos al libro de Apocalipsis, por favor. Último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21. Versículos del 1 al 5, hermosas palabras. Yo sé que nosotros hemos leído muchos de estos textos. Apocalipsis 21 del 1 al 5. Nos dice el Señor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice Juan. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, el futuro hogar de todos los redimidos, mis hermanos, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Siempre ha sido el propósito de Dios morar en medio de su pueblo. Aquí está el tabernáculo, mis hermanos. ¿Cuál era el plan de Dios? Morar en medio de su pueblo. Aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4 dice, enjugará Dios, o sea, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, noten las palabras del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono, mis hermanos? Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, dijo estas palabras, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, alabado sea el Señor. ¿Qué no habrá más en esa tierra nueva? No habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Has derramado tú alguna vez lágrimas? Pues ya no va a haber más llanto, ni dolor, ni derramamiento de lágrimas, mis queridos hermanos, en esa tierra nueva. Vamos al libro de Apocalipsis. ¿Qué más nos dice ahí? Apocalipsis 22, versículo del 1 al 5. Noten cómo Juan sigue narrando esta extraordinaria visión. Yo me imagino que Juan, hermanos, cuando vio esto se conmovió. Se conmovió todo su ser al ver la recompensa de los redimidos, hermanos. Ahí Juan verdaderamente pudo apreciar, cuando estaba viendo estas visiones, que el Señor Jesús se las estaba mostrando allí en la isla de Patmos. Yo estoy seguro que Juan allí sí pudo apreciar el sacrificio de su Maestro en la cruz del Calvario. Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Podemos nosotros ver un árbol en esta tierra que produzca un fruto cada mes? ¿Conocen ustedes de algún árbol? El hermano César tiene una finquita allá en su país. Hermano César, ¿tiene usted árboles que produzcan frutos una vez al mes? ¿Un fruto diferente? Por supuesto que no. Pero ese árbol de la vida, mis hermanos, que está en el centro de la ciudad de Dios, en la Nueva Jerusalén, va a producir un fruto cada mes.
Versículo 3. Y dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, o sea, en esa ciudad celestial, y sus siervos le servirán. Versículo 4, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Qué privilegio que vamos a poder ver el rostro del Creador de los cielos y de la tierra, hermanos. ¿Se imaginan ustedes eso? No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Y reinarán ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Vamos a hablar un poco acerca de las cualidades para esa nueva Jerusalén. Ya vimos primero el plan de Dios. ¿Cuál fue el plan de Dios en el principio? ¿Sí o no? Acabamos de citar o acabamos de mencionar el nuevo reino que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las cualificaciones para la nueva Jerusalén. ¿Qué rasgos de carácter, hermanos? Oigan bien la pregunta. ¿Qué rasgos de carácter no le dará la entrada a muchos a la nueva Jerusalén? Vamos al libro de Mateo, capítulo 5. Acompáñenme, por favor. Mateo, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 19 y 20. Vuelvo y hago la pregunta, mientras ustedes buscan Mateo 5. ¿Qué rasgos de carácter no le dará la entrada a muchos a la nueva Jerusalén? Mateo 5, 19 y 20, ¿qué nos dice? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, o sea, cualquiera que los obedezca y los enseñe, este será llamado ¿cómo? Grande en el reino de los cielos. ¿Quién va a ser grande en el reino de los cielos? ¿Quiénes van a ser los grandes en el reino de los cielos? Los que obedezcan los mandamientos de Dios y los enseñen a otros. Hoy el mundo ve como grandes. ¿A quiénes? Ve como grandes a los grandes políticos de esta tierra. El mundo hoy ve como grandes a los actores o artistas de Hollywood. El mundo hoy ve como grandes a los grandes mandatarios o a los políticos de esta tierra. Ve como grandes a los cantantes famosos, a las estrellas, así se les llama. Son las estrellas del mundo del espectáculo. Pero en el cielo, mis queridos hermanos, es grande aquel que en esta tierra obedece los mandamientos de Dios, los guarda y los enseña a otros. Ese en el cielo es grande. Amén. Versículo 20, como dice Mateo 5, 20. Porque os digo, dijo Jesús, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se acuerda la pregunta que hice? ¿Qué rasgos de carácter no le dará la entrada a muchos a la nueva Jerusalén? Cristo acaba de decir algo muy importante. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que nuestra justicia, mis queridos hermanos, debe ser mayor que la de los escribas y los fariseos si queremos entrar algún día a esa nueva Jerusalén. Y yo sé que usted se está haciendo una pregunta en estos momentos. ¿Y cómo era la justicia de los escribas y los fariseos para así yo no poseerla? Vamos al libro de Mateo, vamos a ver qué nos dice. Mateo capítulo 23. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Mateo 23, del 1 al 3. Ahí habla un poco acerca de la justicia de los escribas y fariseos. Que dicho sea de paso, antes de leer esos textos, los escribas y los fariseos eran los líderes espirituales de la nación judía en los tiempos de Cristo. O sea, eran personas muy religiosas, hermanos. No eran incrédulos, no eran ateos. No, eran personas que aparentaban ser muy religiosas, muy consagradas a Dios.
muy estrictas en la obediencia a las normas y a las máximas y a la ley de Moisés. ¿Qué dice Mateo 23 del 1 al 3? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué dijo Jesús? No lo guarden. ¿Qué dijo? Guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y qué, y no hacen. Esa era la justicia de los escribas y los fariseos, mis hermanos. Jesús nunca dijo lo que ellos enseñan, lo que ellos mandan que hagan, desecharlo, no. Jesús dijo: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, porque esa es la ley de Moisés, hermanos. Y hacedlo. Pero ¿qué dice Jesús, la segunda parte del versículo 3? Mas no hagáis conforme a qué, a sus obras, porque dicen y no qué, y no hacen, mis queridos hermanos. Esa era la justicia de los escribas y los fariseos. Y es por eso que Cristo dijo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Déjenme leer un pensamiento acá. Si quieren anotar la referencia, pueden hacerlo. El discurso maestro de Jesucristo y la página 49. Vamos a ver cómo era la justicia de los escribas y fariseos. Presten mucha atención, porque si nosotros hoy, oigan bien, como miembros de iglesia, poseemos esa justicia, no vamos a entrar nunca al reino de los cielos. Así hayamos pasado 5, 10, 15, 20 o 30 años en la iglesia. Dice la sierva del Señor: los escribas y los fariseos habían acusado de pecado no solamente a Cristo, sino también a sus discípulos, porque no respetaban los ritos y las ceremonias rabínicas. Tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Era muy estricto en las normas, hermanos. Eran demasiado severos. ¿Qué sigue diciendo? A menudo los discípulos se habían sentido perplejos y confusos ante la censura y la acusación de aquellos a quienes se habían acostumbrado a venerar como maestros religiosos. ¿Escucharon eso? Dice que los discípulos de Cristo, de acuerdo a este pensamiento, se habían sentido como, hermanos, perplejos. Estaban perplejos. ¿Por qué? Ante la censura y la acusación de esos líderes de la nación judía que ellos se habían acostumbrado a ver y a respetar y a venerar como los maestros religiosos de la nación o de la iglesia. Mas Jesús, oiga lo que sigue diciendo la declaración, mas Jesús desenmascaró ese engaño. Declaró que la justicia a la cual los fariseos daban tanta importancia era inútil. La nación judaica aseveraba ser el pueblo especial y leal que Dios favorecía. Pero Cristo representó su religión como privada de fe salvadora. Nosotros hoy profesamos ser el pueblo de Dios, ¿sí o no? La nación judía, ¿qué dice ahí? Aseveraba ser ese pueblo de Dios, pero Cristo, hermanos, vio su religión, la representó como privada de fe salvadora. Todos sus acertos de piedad, sus ficciones y ceremonias de origen humano, y aún su jactanciosa obediencia a los requerimientos exteriores de la ley, no lograban hacerlos santos. Mis hermanos, todas las ceremonias que nosotros podamos tener aquí en la iglesia, no nos va a hacer santos nada de esas ceremonias. Dice, no eran limpios de corazón, ni nobles, ni parecidos a Cristo en carácter. Eran muy estrictos en las leyes de la iglesia, eran muy estrictos en las normas de la iglesia, pero carecían en sus corazones del amor de Cristo. Veían un niño corretear por la iglesia y decían, mocoso, ven acá, siéntate, vete con tu mamá, vete con tu papá, muchachito.
No sentían amor ni paciencia por ese niño. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. No con esto estoy diciendo que debemos permitir que nuestros niños corran por la iglesia. Pero ¿con qué manera, hermanos, nosotros nos acercamos y le hablamos a un niño? Sigue diciendo esta declaración, una religión formalista no basta para poner el alma en armonía con Dios. La ortodoxia rígida e inflexible de los fariseos, sin contrición, ni ternura, ni amor, no era más que un tropiezo para los pecadores. Estas personas no tenían amor por el pecador, mis hermanos. No había amor en sus corazones, no había misericordia. Veían un alma y dicen, este está perdido. ¿Este qué es fraternizarlo de la iglesia? No, mis hermanos, no veían en esa alma que esa alma tenía la esperanza de recuperarse de su pecado donde había caído y levantarse de su condición. Eso no existía en los corazones de los escribas y los fariseos. Se asemejaban ellos a sal que hubiera perdido su sabor, porque su influencia no tenía poder para proteger al mundo contra la corrupción. La única fe verdadera es la que obra por el amor para purificar el alma. Es como una levadura que transforma el carácter. Por eso Jesús dijo, si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos nunca al reino de los cielos. Nosotros necesitamos desarrollar un carácter semejante al de Jesús. Amén. Eran muy estrictos en las normas de la iglesia, pero en sus corazones había ¿qué? Resentimiento. En sus corazones había odio. Anhelaban quitarle la vida a Jesús. Anhelaban quitarle la vida a los discípulos. Trataron inclusive tramar la forma de cómo quitarle la vida a Lázaro cuando éste fue resucitado por Jesús. Ese era el corazón de los escribas y los fariseos, hermanos. Aparentaban ser muy religiosos por fuera. La gente cuando los veía en las calles se doblaban y los saludaban, los veneraban. Mi Señor, mi Señor. Y ellos oraban en las esquinas para que la gente los viera y dijeran, qué hombre tan consagrado a Dios, qué hombre tan religioso, esto sí es un ministro de Dios. Pero en sus corazones había odio, había resentimiento, odio hacia el hermano, envidia hacia el hermano, murmuración, chisme. Todo eso existía en el corazón de los escribas y los fariseos. Mis queridos hermanos, Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de esos hombres, no entraréis al reino de los cielos. Cristo quiere transformar nuestro corazón en este día. Cristo quiere poner en nuestros corazones una nueva vida, en un corazón nuevo, un corazón santo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si el que no naciere de agua y de espíritu, no entrará en el reino de los cielos. Pero ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Quiénes sí entrarán allí? ¿Quiénes, mis queridos hermanos, sí entrarán allí? Vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Acompáñenme en el libro de los Salmos. Salmo 15. Salmo 15, versículo del 1 al 5. Está casi en el centro de la Biblia, hermano César, el libro de los Salmos, casi en el medio. Es prácticamente el libro de los Salmos es el que divide la Biblia en dos. Salmo 15, versículo del 1 al 5. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, número 1, y hace justicia, número 2, o sea, es obediente a los mandamientos de la ley de Dios. Y habla verdad en su corazón, número 3. El que no calumnia con su lengua, número 4. Ni hace mal a su prójimo, número 5. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Qué importante es esto, mis hermanos, lo que estamos leyendo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidar las espaldas de nuestros hermanos. No podemos admitir reproche alguno contra nuestro hermano en la iglesia. ¿Cuántas veces levantamos el teléfono tal vez para hablar en contra de un hermano, para hablar en contra del ministro de la iglesia, para hablar en contra de un oficial de la iglesia? Nosotros como hijos de Dios no debemos, dice la Biblia, admitir reproche en contra de ningún hermano. No, mis hermanos, tenemos que cuidar las espaldas los unos a los otros.
Tenemos que decirle a esa persona que nos llama, esa persona que levanta el teléfono para acusar a algún miembro de nuestra iglesia y decirle, hermanito, por favor, no me llame para hablar mal del hermano. Vamos a orar por este hermano. Vamos a orar por esta familia. Versículo 4 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Esos son los que van a entrar a la nueva Jerusalén. Salmo 24, ¿qué nos dice? Salmo 24, versículos 3 al 5, noten cómo dice. Salmo 24, versículo 3 al 5 nos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Mateo 5 nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes van a estar allí, hermanos? Entonces, de acuerdo al Salmo 15 del 1 al 5 y el Salmo 24, 3 al 5 y Mateo 5, 5, los hijos fieles de Dios, hermanos, los mansos de corazón. ¿Quiénes son los mansos de corazón? ¿Qué es ser manso de corazón, hermanos? Es andar encorvado con la Biblia en el pecho, así, hermanos, y mirar de vez en cuando al cielo. ¿Eso es ser manso? Cito una vez más este hermoso libro, El Discurso Maestro de Jesucristo, página 19 y página 20. Noten cómo dice: la mansedumbre de Cristo, manifestada en el hogar, hará felices a los miembros de la familia. Gloria al Señor. ¿Qué va a ser un hogar feliz en la iglesia? ¿Por qué hay tantos hogares divididos hoy en la iglesia? ¿Por qué hay tantos hogares en discordia? Hermanos, si ustedes se dan cuenta, el blanco de ataque de Satanás es el hogar. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de hogares. Pero dice la sierva del Señor que la mansedumbre de Cristo, manifestada en el hogar, o sea, manifestada en el carácter de cada uno de los miembros de esa familia, hará felices a todos los miembros de la familia. No incita a los altercados, no van a haber peleas, hermanos. No van a haber discusiones, no van a haber gritos. Y no incita a los altercados, no responde con ira, sino que calma el mal humor y difunde una amabilidad que sienten todos los que están dentro de su círculo encantado. Qué hermoso, hermanos. Donde quiera que se la abrigue, o sea, la mansedumbre de Cristo, donde quiera que se la abrigue, hace de las familias de la tierra una parte de la gran familia celestial. Mucho mejor sería para nosotros, oigan bien, mucho mejor sería para nosotros sufrir bajo una falsa acusación que infligirnos la tortura de vengarnos de nuestros enemigos. ¿Escucharon esas palabras, hermanos? Repito nuevamente, dice, mucho mejor sería para nosotros sufrir bajo una falsa acusación que infligirnos la tortura de vengarnos de nuestros enemigos. El espíritu de odio y venganza tuvo su origen en Satanás y solo puede reportar mal a quien lo abrigue. La humildad del corazón, esa mansedumbre resultante de vivir en Cristo, es el verdadero secreto de la bendición. Hermoseará a los humildes con la salvación, dice el Salmo 149 y el versículo 4. Esa es la justicia que el Señor hablaba cuando dijo, si no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos y los escribas no poseían la humildad de Cristo, mis hermanos. Dice Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria al Señor. Termino con este versículo contenido en Apocalipsis 22, 14. Apocalipsis 22, 14. Voy terminando porque me quedan otros textos más. Apocalipsis 22, 14 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Estoy leyendo de acuerdo a la versión antigua. Para que su potencia sea en el árbol de la vida
y que entren por las puertas en la ciudad. O sea que entrarán solo aquellos cuyos nombres estén y permanezcan escritos en el libro de la vida, y aquellos que sean fieles guardadores de los mandamientos de Dios. ¿Dónde está tu ciudadanía hoy? ¿Dónde está mi ciudadanía? ¿Dónde, hermanos? ¿En tu país de origen tal vez? ¿En este país de Norteamérica? ¿Dónde está tu ciudadanía? Busquemos en el libro de Filipenses rapidito en los minutos que nos quedan. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Nuevo Testamento, después de Romanos, después de Gálatas, Efesios. Ahí vamos a encontrar el libro de Filipenses. Después de Efesios está Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Noten cómo dice el apóstol Pablo, hermanos. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? ¿Dónde, hermanos? Dígame, por favor. En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Allá debe estar nuestra ciudadanía, hermanos, no en esta tierra. Decíamos en el principio que esos hombres del antiguo anhelaban una mejor patria, que era la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, de acuerdo a Hebreos 11:16. ¿Cómo puedo yo ser ciudadano de esa nueva Jerusalén? Muchos hoy se hacen ciudadanos de este país y tienen que pasar por un sinnúmero de trámites, de envío de dinero, aplicaciones, fotos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo tú y yo podemos ser ciudadanos de esa nueva Jerusalén? Abramos nuestras Biblias allí en Efesios, un poquito antes de Filipenses, un libro antes de Filipenses, Efesios 2, 11 hasta el 13, ¿qué nos dice? Efesios 2, 11 al 13. Noten cómo dice, mis hermanos. Efesios 2, 11 al 13 nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, todos nosotros somos gentiles en cuanto a la carne, porque no somos judíos de sangre. Erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, que eran los judíos, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Alejados de qué, hermanos? ¿De qué estábamos alejados cuando nosotros no conocíamos a Jesús? Cuando no conocíamos el Evangelio. ¿Alejados de qué? De la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos y de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Cristo Jesús, hermanos, nos ha hecho ahora por su sangre, hermano César y su esposa y su familia. Cada uno de ustedes, mis queridos hermanos aquí presentes, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, Cristo nos ha hecho, ¿qué cosa? Herederos y ciudadanos de esa nueva Jerusalén. Alabado sea el Señor. Efesios, allí mismo, el capítulo 2, en el mismo capítulo, pero los versículos 18 y 19, noten cómo dice Efesios 2, 18, dice: porque por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros. Ya nosotros no somos extranjeros, mis hermanos, ni advenedizos. Ya no vamos ya allí no vamos a tener miedo a ser deportados, hermanos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Alabado sea el Señor. Es por medio de Jesús que llegamos a ser ciudadanos de esa nueva Jerusalén. Gloria al Señor. Vamos a terminar con la preparación para el cielo, hermanos. Porque tenemos que prepararnos si queremos ser ciudadanos de esa nueva Jerusalén, ¿sí o no? Vayamos a Juan capítulo 3. Vamos a leer 2 textos más y terminamos. Juan capítulo 3. Y leeremos los versículos, solamente un versículo, Juan 3:3. Juan capítulo 3, versículo 3. Noten cómo dice. Estas son palabras de Jesús cuando tuvo esa entrevista privada con Nicodemo, que era un príncipe del pueblo judío, hermanos. Era un representante de la nación judía. Respondió Jesús y le dijo, o sea, Nicodemo:
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué preparación especial necesitamos hacer los hijos de Dios para estar algún día en esa santa ciudad de Jerusalén? ¿Cuál es, hermanos? Nacer de nuevo. ¿De qué manera? Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿cómo se puede lograr eso? Yo soy un hombre viejo. ¿Cómo yo puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Nicodemo no comprendía las palabras de Jesús. Mis hermanos, nosotros tenemos que nacer de nuevo a través de ¿qué? De la bendita palabra de Dios. Cuando nosotros nos alimentamos cada día de esta bendita palabra, hermanos, es como el que se alimenta todos los días con la comida chatarra que vende el mundo. Si usted se alimenta diariamente, si el desayuno suyo, si el almuerzo suyo, si la cena suya es comida chatarra, es refrescos o sodas todos los días, téngalo por seguro, hermanos, que usted va a desarrollar un sinnúmero de enfermedades. Y fácilmente usted va a bajar a la tumba en una edad prematura. Pero cuando nosotros nos alimentamos bien, con comida nutritiva, con comida sana, con la comida que Dios ha dejado en su palabra, esa dieta establecida en el principio, usted va a disfrutar de buena salud. Así es con lo espiritual, mis hermanos. Cuando nosotros nos alimentamos de esta bendita palabra, el Señor nos va nutriendo internamente. El Espíritu de Dios en nosotros va transformando nuestros caracteres. Si nosotros darnos cuenta, vamos a ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Eso es nacer de nuevo, hermanos. El que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. Ezequiel capítulo 36, el último texto que vamos a leer. Ezequiel 36, noten cómo lo describió el profeta Ezequiel. Y Ezequiel escribió mucho tiempo antes de Jesús. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Está después de Isaías. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Noten lo que dice el profeta Ezequiel, hermanos. Las mismas palabras contenidas en Juan capítulo 3, versículo 13, porque esta es la experiencia, hermanos, no solamente del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. Repito la cita, Ezequiel 36, versículo 26 y 27 nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, o sea, nueva vida. Es el espíritu de esa palabra en hebreo es vida. O sea, Dios va a poner nueva vida en nosotros a través de su palabra, hermanos. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El corazón tuyo y mío ahora ¿es de qué? ¿De qué material es? De carne, ¿verdad? Aquí no está hablando tal vez de ese corazón que bombea la sangre, ese órgano que late. Está hablando de una mente, mis hermanos. El Señor quiere darte hoy una mente nueva, no una mente de piedra. La mente de piedra no oye la palabra de Dios. La mente de piedra no entiende el mensaje del Evangelio. La mente de piedra es inerta, no obedece el mensaje, no acepta el llamado. El Señor quiere cambiarte a ti y a mí esa mente. Quiere ponerte una mente de carne, una mente susceptible al mensaje de la palabra de Dios. Que cuando nosotros oigamos un mensaje de amonestación, nosotros le digamos al Señor, como le dijo el profeta Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Termina el versículo que estamos citando de Ezequiel 36, 26. Ahora leamos el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi ¿qué? Mi espíritu. ¿Está con mayúscula o con minúscula? Con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gloria al Señor. El conflicto de los siglos, la página 735 dice, en la ciudad de Dios no habrá ya más noche. Nadie necesitará ni deseará descanso.
¿Qué dice ahí, hermanos? Que nadie necesitará ni deseará descanso. ¿Por qué? La noche se ha hecho ¿para qué, hermanos? Para descansar, ¿verdad? Pero allí no va a haber noche. ¿Por qué? Vamos a ver qué él sigue diciendo. No habrá quien se canse haciendo la voluntad de Dios, ni ofreciendo alabanzas a su nombre. Sentiremos siempre la frescura de la mañana, que nunca se agostará. El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Quieres tú ser parte de esa ciudad celestial? Yo quiero ser parte de esa ciudad celestial. Cristo lo ha hecho todo por mí en la cruz del Calvario, hermanos. Cristo dejó el cielo, la adoración de los ángeles, vivió en esta tierra contaminada por el pecado, murió por mí en la cruz, derramó su preciosa sangre para que yo, en un futuro cercano, disfrutara de todas esas maravillas que Dios tiene preparado para sus redimidos. ¿Cómo es que le vamos a decir no a Jesús? Hermanos, cuando Cristo lo ha dado todo por ti. Acepta a Jesús hoy como tu Salvador en este día. No salga por la puerta de este recinto sin antes hacer una entrega completa a Jesús. Sin antes entregarle tu corazón. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere transformar tu vida. ¿Aceptarás a Jesús hoy? Amén. Mañana podrá ser demasiado tarde. Terminamos con una oración. Vayamos de rodillas aquellos que puedan, por favor. Padre Celestial, no tengo palabras, Señor, para expresar el gozo de la salvación. El salmista David, cuando se arrepiente en ese Salmo 51, él le pide: devuélveme el gozo de la salvación. Señor, hemos terminado una semana de reuniones, de estudios de su palabra. Padre, queremos aprender algo de esta semana. Queremos aprender a vivir vidas diferentes, vidas gozosas, Señor. A pesar de las pruebas por las cuales estemos pasando, de los problemas, de las vicisitudes, de los ataques de Satanás, que nosotros podamos sentirnos felices siempre, que podamos reflejar en nuestras vidas el carácter santo de Cristo Jesús. Padre, queremos poseer ese carácter de Cristo, porque queremos algún día ser miembros de esa ciudad celestial, ser ciudadanos de esa patria celestial. Señor, en esta mañana queremos un corazón nuevo, Padre Celestial, una mente nueva. Este corazón de piedra, Señor, pedimos que usted lo quite, que usted nos dé ese corazón santo y puro, ese corazón susceptible al mensaje de su palabra, al evangelio. Queremos entregar nuestras vidas a ti, Señor, en esta mañana. Toma control de nuestra mente, Señor, por favor. Toma control de nuestro corazón, Padre Celestial, por favor. Y ayúdanos a entender el mensaje que hemos escuchado en esta hora. Queremos ser ciudadanos, Señor, de esa patria celestial. Ya estamos cansados de la vida que se vive en esta tierra. Lo único que oímos es guerras, derramamiento de sangre, enfermedades, miseria, plagas, muerte. Ya estamos cansados de vivir en esta inmundicia, Señor. Ayúdanos a prepararnos, porque queremos entrar a esa tierra nueva, a esa tierra maravillosa, donde no habrá más muerte, ni dolor, ni funerarias, ni entierros, ni hospitales, ni médicos, nada de eso, Señor. Estaremos juntos con Cristo por toda la eternidad. Gloria al Señor, alabado sea su nombre por sus promesas. Alabamos al Cordero en esta mañana, Señor, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque gracias a Él
gracias a su sangre maravillosa derramada por nosotros en la cruz del Calvario, es que nosotros tenemos esta bendita esperanza nuevamente. Ese hogar terrenal, Señor, que Satanás con el engaño y la mentira se lo arrebató a nuestros primeros padres, Cristo Jesús nuevamente lo rescató en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor, alabado sea el nombre de Jesús por toda y toda la eternidad. Demos gracias al Cordero que quita el pecado del mundo. Gracias le damos, Señor, por Jesús en esta hora. Amén y amén.